porque Marco Antonio se reinventa constantemente. Es un personaje que cuando parece que está al final de un callejón, automáticamente salta otra vez. Y este Marco Antonio, que parece un descerebrado, un individuo sin futuro ni norte, de pronto se nos va a Grecia. Se va a Grecia, deja Roma y se pone a estudiar filosofía y la carrera militar. Filosofía, oratoria y la carrera militar. Está de juerga en Roma, ¿verdad? De pronto a irse a provincias, porque Grecia entonces al fin y al cabo era provincias, a estudiar estas cosas. ¿Por qué estudia oratoria y filosofía por un lado y arte militar Marco Antonio? Porque él quiere empezar una carrera, él quiere empezar su carrera política. Estudia filosofía y oratoria porque él quiere convencer a la gente, quiere aprender a hablar en público para poder trabajar con las masas. Pero además, conociendo que no hay más forma en el Imperio Romano de asegurarse el poder que utilizar las armas, él quiere ser un dirigente militar. En el año 58 estudia oratoria y artes militares en Grecia, pero es que al año siguiente ya nos lo encontramos metido en un fregado militar, en la campaña de Judea. Los judíos, que sabéis que siempre estaban a la greña, un pueblo muy levantisco, ¿verdad?, pues se habían levantado contra el poder de Roma, y Roma fue a por ellos y lo invadió. Marco Antonio fue el que derrotó con la caballería a Aristóbulo. Aristóbulo era el jefe de los sublevados. Y además Marco Antonio tenía una característica muy curiosa cuando dirigía la caballería y cuando atacaba una ciudad, que hacía exactamente lo mismo que hacía Alejandro. Atacaba siempre primero. Esa es la razón por la cual sus soldados lo adoraban. Él atacaba el primero y además comía el mismo rancho que los soldados. En Judea empezó a formarse una leyenda. Hay un joven oficial de caballería que se comporta como Alejandro. Pues termina la campaña de Judea y Marco Antonio tiene que dar otro paso. ¿Qué hace? Porque no había guerra en ese momento, en aquella parte del mundo. Pues en aquella parte del mundo pasa una cosa muy curiosa, que va a ser importante que tengamos en cuenta para cuando hablemos de Cleopatra. Lo que pasa es que desde hacía ya bastante tiempo Egipto no era un país independiente. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. Egipto era simplemente una colonia romana. Lo que pasa era que todavía mantenía nominalmente la independencia. Porque el faraón de Egipto, Ptolomeo Auletes, el flautista, este simplemente lo que hizo fue pagarle un gran tributo a Pompeyo el Grande a cambio de que lo mantuviera en el trono. Cuando hubo un levantamiento de una hija suya contra él, pues él recurrió otra vez a los romanos y le dijo: romanos, venid a salvarme. Pero como los romanos entonces estaban en otros líos metidos, el único que estaba a mano, los únicos romanos que estaban cerca eran los romanos que había en Judea y en Siria. El general romano que mandaba era Gavinio. Y Auletes le dijo: Gavinio, te doy el oro y lo demás si vienes a librarme del levantamiento de mi hija y quedarme en el trono. Esa hija era la hermana de Cleopatra. Y Gavinio romano dijo: eso es un lío muy grande. Primero, porque yo soy general de Roma. Segundo, porque esto no es el Senado el que me lo ofrece. Esto quien me lo ofrece es precisamente un señor que, si sale la cosa mal, el Senado me va a decir: oye, ¿a ti quién te ha mandado a meter el ejército romano en una guerra civil? Así que Gavinio le dijo a Auletes que se montara en lo alto de un caballo, que él no iba a salvarlo del trono.
de acuerdo con todos sus consejeros. Y cuando estaban a punto de salir mensajeros, levantó la mano un oficial de caballería que se llamaba Marco Antonio. Y después de dar una serie de razones que no sabemos cuáles son, lo cierto es que Gavinio y sus consejeros cambiaron de opinión y se decidieron a intervenir en Egipto. Era la oportunidad que Marco Antonio necesitaba para consolidar su carrera militar. Utilizó sus dotes de oratoria e intelectuales para convencer y cambiar la opinión del hombre que tenía por encima de él, en este caso Gavinio. Llegan a Egipto, han tenido que cruzar el desierto, porque entraron por la parte este, por la parte del Sinaí, y llega un momento en que ya casi sin agua y muertos de hambre, los romanos se presentan frente a las puertas de Egipto, en Pelusium, ¿verdad?, que es la ciudad que abre el delta por ese lado, Pelusium. Imposible. Gavinio estuvo a punto de volverse otra vez y de mandar a Marco Antonio despacharlo otra vez a Grecia a estudiar más oratoria y más artes militares. Era imposible entrar. Estaba el desierto, las murallas eran enormes. Solamente había un sitio que a nadie se le había ocurrido nunca en la historia pasar. Un lugar que era tan tremendo que por lo visto salían emanaciones de gas que producían la muerte a todo el que respiraba allí. Le llamaban los respiraderos de Tifón. Y eran una especie de pantanos por los que nadie pasaba. Probablemente uno de los sitios donde muchísimo tiempo antes cruzaron los judíos cuando se fueron de Egipto. Un sitio donde el agua bajaba y subía con mucha frecuencia. Nadie en la historia, ni siquiera Alejandro, había pasado por allí. Y solamente un hombre se atrevió a intentar hacerlo. Ya sabéis quién fue. Marco Antonio. Con su caballería penetró como un rayo por los respiraderos de Tifón y en menos de lo que cuenta contarlo, arrasó Pelusium. Se encajó en Alejandría y derrotó a los partidarios de la hermana de Cleopatra. Como pongo aquí en la ficha, ya estaba consolidada la fama. Todo el ejército romano sabía ya que había un oficial de caballería que era el nuevo Alejandro. Y con esa fama se va Marco Antonio de Oriente. Pero fijaos qué importante la lección que está aprendiendo esa niña, que tiene 14 años ahora, cuando su hermana está siendo conducida a la ejecución. Esa niña será la futura Cleopatra VII. La lección que está aprendiendo es: nadie es faraón de Egipto si Roma no lo quiere. Quede eso claro. Bueno, ¿había algún militar, algún hombre, algún político ambicioso que estuviera librando una batalla feroz en alguna parte del imperio? Claro que había uno, Julio César. Julio César estaba librando la campaña de las Galias. Y a través de Clodio, que era amigo de Marco Antonio, entró en contacto con Marco Antonio. Julio César quería tener a su lado a ese brillante oficial, a ese nuevo Alejandro. Y Marco Antonio se unió a César en las Galias. Cuidado con esto porque es muy importante. Siempre se nos presenta a Marco Antonio como una especie de lugarteniente de brazo derecho sin cerebro de Julio César, que se formó a las órdenes de César. No, no. Cuando Marco Antonio se incorpora a la campaña de las Galias, Marco Antonio ya es alguien que se ha construido una carrera militar y una fama. Es un hombre que va a trabajar con el hombre más poderoso del momento, pero que tiene una política propia, como hemos visto, porque además en Alejandría hizo una cosa muy importante. Le organizó al hombre al que había derrotado, Arquelao,
unas honras fúnebres extraordinarias. Y en Judea a Aristóbulo le perdonó la vida. El pueblo de Alejandría estaba muy agradecido con Marco Antonio. Era romano, había aplastado la rebelión, pero se había intentado salvar hasta el final la vida de los sublevados. Él llevaba su propia política y estaba pensando en algún día volver a aquel sitio. Y volvería. Os pongo aquí una serie de avatares de su carrera. Es elegido cuestor, participa en el sitio de Alesia, es augur y tribuno de la plebe. Todo esto apoyado por el partido, por la facción demócrata, por la facción de Julio César. ¿De acuerdo? Y esto es muy interesante, siendo tribuno de la plebe, César estaba en las Galias y él era el portavoz del Partido Demócrata en Roma. Siendo tribuno de la plebe, pues él lo que ofreció era, bueno, él tenía que oponerse a Pompeyo, que era el jefe del bando republicano, ¿verdad?, del bando conservador, y él se enfrentó a Pompeyo, ¿verdad? Se enfrentó a Pompeyo, hizo un discurso incendiario a favor de César, y lo que ocurrió fue sencillamente que lo expulsaron del Senado. Es decir, que tuvo que escaparse corriendo, se vistió de esclavo y salió corriendo porque lo iban a matar. Lo iban a matar y se fue al campamento de César. Y le dijo: Julio César, la república está en peligro. Y entonces, como dice un historiador, se unieron el hambre con las ganas de comer, ¿verdad? Marco Antonio, que quería acabar con el poder de los que estaban persiguiéndolo, y Julio César, que nada más que quería una excusa para poder invadir Roma. Por eso digo aquí la Helena de Troya de la República. No es un nombre que yo me haya inventado, es el nombre que le da Cicerón a Marco Antonio. Dice que fue la Helena de Troya de la República porque le sirvió de excusa a César para la guerra civil. ¿De acuerdo? Lo mismo que Helena de Troya fue la excusa que utilizaron los aqueos para acabar con Troya. ¿Entendido? No solamente fue el político que dirigió el Partido Demócrata durante todo el tiempo que estuvo César en las Galias, sino que, esto que voy a decir puede parecer una herejía para todos los que están acostumbrados a la beatería sobre Julio César, sino que además le sacó las castañas del fuego a Julio César en el momento más importante de su vida, en su lucha con Pompeyo. Cuando Julio César pasó el Rubicón, que esa es otra, ¿quién convenció a Julio César de pasar el Rubicón? Es decir, de declarar la guerra civil. Marco Antonio lo empujó sin duda. Él dijo que el tribunado de la plebe estaba en peligro, que los demócratas iban a desaparecer. Pero Julio César no es el militar genial, impecable y sin fallos que nos ha querido vender después la historia del imperio. Cuando Julio César entra a Italia, todo el mundo estaba de Pompeyo hasta el gorro. Tan hasta el gorro estaba todo el mundo de Pompeyo, que cuando entró Julio César y pasó el Rubicón, tan conforme uno iba pasando el Rubicón, el otro iba haciendo las maletas para irse a Grecia. Y la gente recibía a César en Italia aclamándolo como un libertador. Y César, envalentonado, cuando llega a Roma, dice: voy a por Pompeyo, que esta es la mía. Y pasa a Grecia con 20.000 soldados, pero sin ningún tipo de apoyo logístico. Tanto es así que de pronto se encuentra frente a Pompeyo, sin avituallamiento y absolutamente perdido. Pompeyo nada más que tenía que hacer era esperar a que César se muriera literalmente de hambre y rehuir el combate. César iba persiguiéndolo y Pompeyo controlando la vía Egnatia, ya veremos después lo que es la vía Egnatia, controlando el paso de los suministros, esperando simplemente a que César se pudriera. César llama a Marco Antonio y le dice: oye, tráeme avituallamientos. Marco Antonio va, le lleva los avituallamientos, y Pompeyo, en una decisión estratégica incomprensible para un militar de su talla, comete el error, después veremos que no es un error,